seguimos Masejet Brajot, la página Haf Vav Amud Aleph, la 26a. Estamos en la 9ª línea donde hay 2 puntos. La Gemara trae lo que dijimos en la Mishnah, Kama Yarchik Meen, cuánto tiene que alejarse de Mei Raglaim para poder decir Kriyat Shema y otras cosas de Torah. Umin Tzoa, y cuánto hay que alejarse de la Tzoa. Dice la Mishnah, 4 amot, 4 amot. Amar Rove, Amar Rav Zchoira, Amar Ravuna, Lo Shanu Ela Leachorav. Que si están los Mei Raglaim o la Tzoa detrás de él y lo mismo a los lados de él, entonces es suficiente que se aleje 4 amot. Aval Lefanav, Marchik Melo Einav, Vechen Letfila. Pero si están enfrente de él, tiene que alejarse hasta que no lo vea más, y lo mismo para el rezo. Pregunta la Gemara, Eini, vea Amar Rafram Bar Pope, Amar Rav Chizda, Omed Adam Keneged Beit HaKiseh, Umitpalel. Rafram Bar Pope dijo que una persona puede pararse enfrente de Beit HaKiseh, el baño de esa época, y rezar. Vemos que no tiene que alejarse hasta que no lo vea más. Si se aleja 4 amot es suficiente, aunque los baños en esa época estaban obviamente sucios. Dice la Gemara, Aja b'may askinan bebeit HaKiseh she'en bo tzoa. Dice la Gemara, estamos hablando de un Beit HaKiseh que está limpio. Pregunta la Gemara, Eini ve'amar Rav Yosef bar Chanina, Beit HaKiseh she'amru af al pi she'en bo tzoa, u Beit HaMerchat she'amru af al pi she'en bo adam. Rav Yosef bar Chanina dijo que cuando dijeron que es prohibido rezar al lado o decir el Kriyat Shema al lado, enfrente de un Beit HaKiseh, no importa si está sucio o limpio, aún si está limpio, esa es la prohibición. También dijo algo más, que el Beit HaMerchat, el lugar donde ellos se bañaban en esa época, es prohibido en ellos pensar en Divrei Torah, que es decir, aún en pensamiento nomás es prohibido. Y dijo Rav Yosef bar Chanina que es lo mismo si hay alguien ahí o no hay alguien, aunque él esté ahí solo y él está vestido, de todos modos el lugar no es limpio y no puede pensar ni siquiera en Divrei Torah. De todos modos, ¿qué vimos acá? Que aunque el baño esté limpio, el Beit HaKiseh esté limpio, de todos modos hay que alejarse de él. Y si es verdad que hay que alejarse Melo Einav hasta que uno no lo vea, entonces ¿por qué dijimos antes que sí se puede rezar enfrente de un Beit HaKiseh? Dice la Gemara, Ela aja b'may askinan bechadeti. Dice la Gemara, aquí estamos hablando, lo que dijimos antes que se puede rezar enfrente de un Beit HaKiseh, habla de uno nuevo completamente, es decir, lo dedicaron para hacer Beit HaKiseh, pero nunca lo han usado todavía. En ese caso es diferente y todavía se puede rezar enfrente de él. Hay una machloket en los mefarshim, según esta respuesta, cuando estamos hablando de un Beit HaKiseh nuevo completamente que todavía no se ha usado, si hay que alejarse de Amot o puede rezar al lado de él del todo. Pregunta la Gemara, vea mi baila y le Ravina. Dice la Gemara, un Beit HaKiseh nuevo es una pregunta de Ravina, no es algo tan simple que sabemos cuál es la halajá. Que preguntó Ravina, Esminó le Beit HaKiseh mau, yesh zimun o en zimun. Ravina justo había preguntado eso, un lugar que fue invitado, quiere decir fue dedicado para hacer un Beit HaKiseh y no lo han usado todavía, es considerado, ya tiene todas las halajot de Beit HaKiseh o todavía no. Contesta la Gemara, aquí Kamibale le Ravina le meikam alei letzluye begavei, aval kenegdo lo. Dice la Gemara, la pregunta de Ravina es con respecto a si alguien quiere rezar adentro de él. Si ya tiene nombre de Beit HaKiseh, entonces no puede rezar adentro de él, o todavía ni siquiera tiene nombre de Beit HaKiseh, porque nunca ha sido usado, y se puede rezar aún adentro de él. Pero con respecto a estar afuera de él y decir brajot, Kriyat Shema o rezar enfrente de él, si es nuevo que nunca se ha usado, es obvio que es permitido. Dice la Gemara, Marove, Ani batei kisei de parsoi, afal gav de idbotzoa, kestumin damu. Dice Rove, el Beit HaKiseh de los Parsim lo hacían de una forma diferente. Ellos también excavaban en él, que decir, había un hueco en él, pero también hacían un túnel largo, así que cuando la persona iba allá, toda la tzoá, todo lo que él hacía, se iba lejos del baño, se iba en el túnel lejos de donde ellos están. Entonces es considerado que no hay aquí nada, es considerado que está tapada la tzoá y no hay nada. Entonces dice Rove que como es considerado como tapado, entonces también se puede rezar en él. Y sigue ahora la Mishnah.
La Mishnah sigue con las halajot que vimos antes con respecto al que estaba impuro de Keri, que dijimos que tiene que hacer tevilá para poder decir el Kriyat Shema. Dice la Mishnah, Zav Shera'a Keri, quiere decir una persona que ya estaba impura de Zov, y además después vio también Keri, que si ahora tiene dos cosas que lo hacen impuro, y si él ahora hace tevilá, se va a purecer del Keri, pero va a quedar impuro de Zav. Y lo mismo, Nida Shepalta Shichvat Zera, que es una mujer que estuvo con su marido, después se volvió Nida, y después también vio Keri, también ella vio un Shichvat Zera. Entonces ella también otra vez primero estaba impura de Nida, y después está impura de Keri. Entonces lo mismo, si ella hace tevilá, va a estar pura del Keri, pero no de la Nida. Y un caso tercero, dice la Mishnah, Ve'ameshameshet Sheraata Nida Tzrichin Tvila. La primero Shimsha, que eso también la hace impura de Keri, y después vio Nida, y también otra vez tiene dos razones para estar impura. Entonces, todos estos casos, dice la Mishnah, aunque la tevilá no los va a hacer puros por completo, de todos modos necesitan hacer tevilá para poder leer el Kriyat Shema. Rabbi Yehuda poter, pero Rabbi Yehuda en estos casos, como igual no van a quedar puros por completo, dice que no hay que hacer tevilá. Pregunta la Gemara, y bailau, Baal Keri Shera'a Ziva le Rabbi Yehuda Mau. Si fue al revés, primero estuvo impuro de Keri, que si él hubiera hecho tevilá hubiera estado puro completamente, y después vio Ziva, en ese caso Rabbi Yehuda también dice que no tiene que hacer tevilá, o es diferente. Mau, Kipata Rabbi Yehuda Atam, Bezav Shera'a Keri, de Meikor Elav Bar Tevilau, אבל בעל קרי שראה זיווה דמעיקורי בר טבילאו, מחייב או דילמה לא שנה. Pregunta la Gemara, lo que Rabbi Yehuda en la Mishnah dijo que no tiene que hacer tevilá es porque desde un principio, cuando él vio el Keri, igual no le hubiera ayudado la tevilá para estar puro, o en el caso de nosotros, que primero estuvo impuro de Keri, si él hubiera hecho tevilá hubiera estado puro por completamente. Entonces, aunque después se volvió impuro por otra razón, de todos modos, dice Rabbi Yehuda que sí tiene que hacer tevilá o no. Dice la Gemara, Tashma ben y escucha, Ameshameshet vera'ata nida, tzrichat tevilá ve Rabbi Yehuda poter. Dice la Gemara, podemos aprender lo del tercer caso de la Mishnah. Dice la Gemara, Ve'a Ameshameshet vera'ata nida, kebal keri shera'a ziva damya, vekapatar Rabbi Yehuda. Shma mina. Dice la Gemara, en el tercer caso, estamos hablando de una mujer que primero estaba impura de Keri y después nomás de Nida. Y de todos modos, Rabbi Yehuda dijo que aunque si ella hubiera hecho tevilá, él desde el principio hubiera estado pura completamente. Como ahora ya no le sirve hacer tevilá para estar pura completamente, de todos modos, Rabbi Yehuda dice que no tiene que hacer tevilá. Entonces aprendemos que según Rabbi Yehuda no importa. Si en el hecho, si él hace tevilá no está puro por completamente, en todo caso Rabbi Yehuda dice que no tiene que hacer tevilá. Dice la Gemara, Tani Rabbi Jia Be'edia, que si Rabbi Jia tiene una braita, decía esta alajá que preguntamos, le decía claramente, decía, Baal Keri Shera'a Ziva Tzarich Tevilá. Según la primera opinión de la Mishnah, si el primero, obviamente con más razón, si el primero fue impuro de Keri y después de Ziva tiene que ser tevilá, ve Rabbi Yehuda poter. También en ese caso, Rabbi Yehuda dice que no tiene que ser tevilá. Y con eso terminamos el segundo capítulo de Masejet Brajot. Adran alach mishemeto, pero no hemos terminado la página. Y seguimos entonces en el tercer capítulo. Los primeros dos capítulos de la Masejet Brajot hablaron del Kriyat Shema. Ahora el tercer capítulo habla de los rezos, de las tfilot. Y dice la Mishnah, Tfilat ashachar ad chatzot, el rezo de Shacharit, el tiempo de él es hasta la mitad del día, ad chatzot. Rabbi Yehuda omer ad arba shaot. Rabbi Yehuda dice que el tiempo del rezo de Shacharit es hasta la hora cuarta del día. Tfilat amincha ad erev, el rezo de la minja es hasta el anochecer. Rabbi Yehuda omer ad plag minja. Rabbi Yehuda dice que es solamente hasta el plag. El plag es 1 hora y cuarto del día antes del anochecer. Tfilat erev, el rezo de Arvit, en la kva. Es decir, no tiene un tiempo, que decir, se puede rezar toda la noche. Veshel musafim kol ayom. Y el resto de musaf se puede rezar todo el día. Dice la Gemara, Veramineu
Dice la Gemara pregunta con respecto a lo que dijimos que el Tfilat Shacharit es hasta Hatzot, que está escrito Mitzvata im anetzachama kedei shismoch geula litfila v'nintzah mitpalel bayom. Dijimos que hay una mitzvah de decir el Kriyat Shema y terminarlo con el netz, y en el netz cuando sale el sol, entonces empezar a rezar la tfila de Shacharit. Entonces vemos que el tiempo de ella es en el netz, no hasta el Hatzot. Dice la Gemara, Kitania, y esa braita se refiere le vatiquín, a aquellos que son llamados vatiquín, que querían rezar de esa forma, que es la mejor forma, pero el rezo es hasta Hatzot. De Amar Rabbi Yochanan, vatiquín, ayu gomrimota im anetzachama. Los vatiquín leen el Kriyat Shema de esa forma para terminar inmediatamente con el netz cuando sale el sol, pero el tiempo para rezar, de todos modos, es hasta Hatzot. Pregunta la Gemara, vekule alma ad Hatzot vetulo. Pregunta, ¿acaso el tiempo es hasta Hatzot y no más? Ve'amar Rav Mori berei de Rav Una, berei de Rabbi Irmia bar Abba, amar Rabbi Yochanan, ta'a, velo itpalel arvit, mitpalel beshacharit 2. El que se equivocó y no rezó arvit, reza en el día, en el shacharit, 2 veces. Uno para shacharit y el otro para completar el rezo arvit que no rezó. Shacharit, si se equivocó y no rezó shacharit, mitpalel bemincha 2. Entonces vemos que si no rezó Shacharit, puede rezar en el tiempo de Minja 2 veces, uno por Minja y uno para completar el de Shacharit. Entonces vemos que el tiempo es más de Hatzot. Dice la Gemara, Kule yoima matzli ve'azil. Todo el día puede rezar, es verdad. Pero ad Hatzot ye'avelei schar tfila bezmana. Mikan ve'elach schar tfila ye'avelei, schar tfila bezmana lo ye'avelei. Si él reza hasta Hatzot, recibe recompensa, sahar, como si, por un rezo a tiempo. Pero si él reza después de Hatzot, puede rezar, pero va a recibir solo recompensa por rezar, pero no por rezar a tiempo. Pregunta la Gemara, Baelau, ta'a velo itpalel mincha, mau shitpalel arvit 2. Antes hablamos del que no rezó arvit o el que no rezó shacharit. Pregunta la Gemara, ¿qué pasa con el que no rezó mincha? ¿Puede rezar en el arvit que sigue 2 veces o no? אם תמצא לומר טעה ולא יתפלל ערבית, מתפלל שחרית 2 משום דאחד יום ההוא. דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אבל אחת תפילה במקום קורבני, וכיוון דעבר יומו בטל קורבנו. או דילמה כיוון דצלות הרחמי כל אימת דבאי מצלי ואזיל. Explica la Gemara su pregunta. Puede ser que ¿por qué dijimos que el que no rezó arvit puede rezar en shacharit o en shacharit puede rezar en minja? Porque todo es el mismo día. Sabemos que está escrito en el pasuk, sabemos que el día empieza en la noche y sigue durante el día. Eso es considerado un día. Entonces puede ser que como es el mismo día, puede completar el rezo que no ha rezado. Pero el que no rezó minja y ahora llega la noche del próximo día, tal vez es como los korbanot, así como el korban, un korban que tiene un tiempo específico. Se puede sacrificar solo en su tiempo, y si pasó el día ya no se puede sacrificar ese korban, batel zmano, batel korbano. Tal vez lo mismo con el rezo, como los korbanot fueron hechos como los rezos. Entonces, si se pasó el día, ya no puede completar el rezo de minja. O, como después de todo, el rezo, aunque fue hecho en vez de los korbanot, el rezo es pedir misericordia, entonces no es como el korban, y también al día siguiente, que sea en la noche que llega después de minja, todavía se puede completar el rezo que no ha rezado. Dice la Gemara, Tashma, vamos a resolverlo. De Amar Rav Huna bar Yehuda, Amar Rav Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Ta'a velo itpalel mincha, mitpalel arvit 2, ve'en baze mishum de'avar yomo batel korbano. Eso mismo dijo Rabbi Yochanan, que el que no rezó minja puede rezar en arvit 2 veces y no es como el korban que avar zmano batel korbano. Pregunta la Gemara, Meitivei, está escrito en el pasuk, Meuvat lo yuchal litkon, que decir, hay cosas que si se hicieron mal, se dañaron, ya no hay forma de arreglarlas, vejisaron lo yuchal imanot, y cosas que no se hicieron ya no van a poder ser contadas más. Y dice la Braita, ¿qué se refiere eso? Meuvat lo yuchal litkon, זה שביטל קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית, או תפילה של ערבית או תפילה של שחרית. Dice la Braita, ¿a qué se refiere Meuvat lo yuchal litkon? Al que no hizo el Kriyat Shema o de la noche o de la mañana, o el que no rezó ni en la noche
ni en la mañana, ya no hay forma de arreglarlo. וחיסרון לא יוכל להימנות, זה שנמנו חבריו לדבר מצווה ולא נמנה עמהם. ¿Qué quiere decir? Algo que si no se hizo ya no se va a poder contar. Es algo que sus amigos todos quisieron hacer una mitzvah y él no se juntó a ellos a hacer la mitzvah, ya no podemos contar más eso, ya perdió esa mitzvah y no va a haber forma de recuperarla. De todos modos, ¿qué vimos? Vimos que el que no rezó o en la noche o en la mañana, ya no hay forma de completarlo. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Aja b'may askinan shebitel bemezid. Dice Rabbi Yochanan, la braita esta que dice que ya no se puede completar, estamos hablando de alguien que dejó de rezar a propósito, a sabiendas, bemezid. En ese caso no le dieron la posibilidad de completar el rezo otra vez. Pero antes habíamos hablado de alguien que se equivocó y no rezó, no a sabiendas, no a propósito no rezó, sino le pasó que no rezó. En ese caso sí puede completar. Concluye la Gemara, Ravashi dai kanami, dice Ravashi, se puede también ver lo que acaba de decir Rabbi Yochanan en las palabras de la braita, dektani bitel veloktani ta'a shma mina. La braita dice, el que dejó de rezar y no es el que se equivocó y no rezó. Y de eso aprendemos lo que Rabbi Yochanan dijo, que hay diferencia entre el que no rezó por error al que no rezó a propósito, que en él es que no se puede completar. Y con eso completamos la página. Muchas gracias. Ba'atzlacha.